hijo, dime. Sí, habla más fuerte, no te escucho. ¿Qué? ¿Qué me dices? No te entiendo. ¿Cómo? ¿Qué? Se colgó. Ah, bueno. Muchas veces la causa de los conflictos familiares se encuentran en una comunicación deficiente. Los niños no nacen sabiendo cómo expresar sus sentimientos ni pensamientos de forma apropiada. Hay que enseñarles a expresarse y a escuchar a los demás. A menudo, también los padres necesitan mejorar sus habilidades comunicativas. Es obvio que la manera de comunicarse define las relaciones entre las personas. La comunicación es el hilo emotivo que nos une con los demás. Por eso, hablaremos hoy de las características de una comunicación adecuada entre padres e hijos adolescentes. ¿Cómo nos comunicamos? La comunicación consta tanto de mensajes verbales como no verbales. Los mensajes verbales son las palabras, lo que queremos decir y lo objetivo. La comunicación no verbal son los gestos, el lenguaje corporal y cómo lo decimos. Transmite sentimientos y emociones y lo subjetivo. Su variedad es muy amplia y diversa, como la expresión facial, la mirada directa o esquiva, la postura corporal, la manera de sentarse, de permanecer de pie o de caminar, los gestos de las manos, la proximidad o la distancia que se mantenga respecto a la persona con quien se está hablando, la utilización del espacio personal y el contacto físico. La orientación del cuerpo respecto del interlocutor, de frente, de lado o de espaldas, el tono de voz, tranquilo o agresivo, el ritmo, la velocidad del habla, las pausas y hasta el mismo silencio. El comportamiento no verbal resulta imposible de ocultar. No se puede evitar enviar mensajes a través de la cara o el cuerpo. Es imposible no comunicarse, especialmente en educación. Siempre nos comunicamos más de lo que pretendemos. El cuerpo dice a menudo lo que las palabras no quieren o no pueden decir. Pero la comunicación verbal y la no verbal no siempre van unidas. A veces decimos una cosa con palabras y al mismo tiempo otra distinta con gestos. Por ejemplo, el niño me quiere contar algo y le digo, te escucho, dándole la espalda, continuando con lo que estoy haciendo y sin mirarle a la cara. O cuando estoy riñendo al niño porque está hablando mal de su hermano, pero sonrío ligeramente porque lo que ha dicho me parece gracioso. O cuando le digo que no se preocupe con la voz rota por la emoción. Este doble mensaje puede entorpecer mucho la comunicación, ya que crea en el otro perplejidad e incomprensión. Muchos estudios indican un mayor número de problemas en la comunicación y la dinámica familiar cuando existen discordancias entre los mensajes verbales y los no verbales, ya que puede dar lugar a ambigüedades y malentendidos. Por eso es fundamental interpretar todo el mensaje, el verbal y el corporal. Los mensajes se reciben por las dos vías del lenguaje, las palabras y el lenguaje del cuerpo. El 90% de la comunicación emocional es no verbal. Debemos estar atentos al lenguaje corporal. Las palabras hablan de hechos, los músculos, el tono de voz, mi cuerpo, de sentimientos, de lo que sentimos acerca de esos hechos objetivos. Cuando existe inconsistencia entre ambos tipos de mensaje, el mensaje que más impacta, el que se nos quedará grabado, será el no verbal. Más vale un gesto que 1000 palabras. Solo nos comunicamos bien cuando el mensaje verbal coincide con el no verbal, cuando transmitimos lo mismo con el que se dice y con lo que se hace. Estilos de comunicación. Todos nos comunicamos de una determinada manera. Tenemos nuestra forma particular de comunicar. Hay 3 formas básicas de comunicación. 1. Comunicación inhibida o pasiva. 2. Comunicación agresiva. Y 3. Comunicación asertiva. Empecemos con comunicación inhibida o pasiva.
Son personas retraídas, tímidas, con baja autoestima, poco comunicativas. No dicen nada cuando algo les molesta. Evitan dar su opinión por miedo a lo que pueda pasar. Cuando dicen algo, lo hacen de manera indirecta, mediante un rodeo inseguro, por miedo a molestar a los demás o sentirse ridículos. No defienden sus derechos, dejan que se aprovechen de ellos, ceden a los deseos de los demás y se dejan manipular. Se sienten frustrados e insatisfechos consigo mismos. Sienten que no tienen el control. Pierden oportunidades por no decir lo que quieren. Nunca consiguen hacer lo que realmente quieren y dejan a los demás elegir por ellos. Su conducta no verbal. Tienen cara poco expresiva, parece triste o asustado. Poco contacto ocular o mirada esquiva. Postura cerrada o hundida, con sus hombros encogidos, cabeza hacia abajo. Sus movimientos son rígidos e inquietos. Se retuerce las manos, voz baja con constantes silencios. Tendencia a alejarse del interlocutor. Su conducta verbal es tono vacilante, como decir quizás, supongo, bueno, tal vez, no te molestes, sino en realidad no es importante, tienes razón. Su volumen de voz es baja, habla poco fluido, constantes silencios, parásitos verbales como ejem, esto. Ahora hablamos de la comunicación agresiva. Son demasiado espontáneos, hablan sin pensar y pueden resultar bruscos o agresivos. Son personas con un enfado casi constante, están a la defensiva. Se relacionan con los demás para conseguir lo que quieren. No se preocupan por los derechos ajenos. Mandan e intimidan a los demás. Critican, humillan, utilizan el sarcasmo o el insulto. Siempre quieren tener la razón y siempre quieren tomar ellos las decisiones. Su conducta no verbal es expresión enfadada, ceño fruncido, mirada fija y desafiante, muy erguido, hombros y cabeza hacia atrás. Tensión corporal, movimientos y gestos exagerados o amenazantes invaden nuestro espacio. Su conducta verbal es el volumen de voz es elevado, habla deprisa, sin escuchar, interrumpe a los demás, impone, amenaza, como yo quiero, tienes que, harías mejor en... Ten cuidado si no lo haces. No tolero que. Ahora hablamos de la comunicación asertiva. Se comunica bien con los demás, sabe expresar de forma directa y adecuada sus sentimientos, sus deseos y opiniones, sin imponer, ni ofender o perjudicar a la otra persona. Es considerado, respeta los derechos del otro y tiene en cuenta su forma de sentir y de pensar. Es socialmente alegre, expresivo, cooperativo y participativo. Está seguro de sí mismo. Su conducta no verbal es de expresión tranquila y amable, postura abierta y relajada, orientado hacia el otro. Asiente e indica interés por lo que le estamos contando. Contacto ocular directo, habla fluidamente. Gestos tranquilos y pausados. Su conducta verbal es de voz firme, segura, sin titubeos. Mensajes en primera persona como yo opino, yo pienso, yo siento. Respeta la opinión de los demás, como ¿qué piensas de? ¿Qué te parece si? Nos está diciendo que somos iguales, pero esto es lo que pienso yo. Respeto tu opinión, pero yo veo así la situación.
Los padres deberán practicar su asertividad y enseñar al adolescente a desarrollar y practicar la suya, ya que la asertividad conlleva beneficios en la comunicación familiar. Nos ayuda a prevenir conflictos en la convivencia diaria, ya que potencia la autoestima, la seguridad y confianza en nosotros mismos, procurándonos un buen funcionamiento en relación con los demás. Previene la agresividad y el autoritarismo como único modelo de resolución en conflictos. Desarrolla el respeto y la capacidad personal para enfrentarse a los momentos difíciles en nuestra relación con los demás. Nos ayuda a enfrentarnos a situaciones conflictivas o problemáticas, como expresar disconformidad con el hijo, hacerle una crítica para corregir su conducta inadecuada o decirle que no a algo. Habilidades de comunicación positiva. Existe una serie de conductas verbales y no verbales que resultan facilitadoras de la comunicación y otras que funcionan como obstáculos en la misma, que harán que las personas se cierren a lo que le estamos diciendo o incluso que se desencadene una discusión. Pues mencionaremos los obstáculos en la comunicación. Objetivos contradictorios. El lugar elegido, en público, delante de los amigos. El momento elegido. Intentar hablar con el adolescente en un momento de rabia, estrés, en un momento emocional que le impide atender, comprender y recordar lo que le estamos diciendo. Las acusaciones, las amenazas y las exigencias, los mensajes tú has provocado esto, tú te vas a enterar de lo bueno, tú tienes que hacer esto. Las preguntas de reproche, la ironía, los deberías aprender de tu hermano, deberías escuchar antes de hablar. Las etiquetas, eres un vago, eres un sonso. Las generalizaciones, siempre estás haciendo de rabia a tu hermano, nunca obedeces, no se puede hablar contigo. Las continuas referencias a situaciones pasadas. Y estás igual que hace un mes. La otra vez hiciste lo mismo. Juzgar y hacer diagnósticos de personalidad. Por culpa de ese carácter que tienes, te pasó esto. Con esta actitud no tendrás amigos. Así no llegarás a ninguna parte. Dar consejos no pedidos, tomar sus decisiones, adivinar lo que el otro va a decir. Como ya sé lo que me vas a decir, no te molestes. Hablar en chino con términos que la otra persona no entiende, no concretar, hablar de manera abstracta, general o superficial, justificar excesivamente las propias posiciones. No estás siendo justo, no me estás escuchando, yo hice eso porque. Las afirmaciones radicales, del tipo de todo o nada o blanco y negro. Responder a una queja con otra, sin intentar solucionar la situación. Los mensajes inconsistentes, con la conducta no verbal o con otro mensaje anterior. No admitir el punto de vista de la otra persona o no reconocer cuando lleva la razón. No responder a todo lo que se nos pregunta o hacerlo no claro. Los cortes de conversación, porque estoy más atento a lo que quiero decir que a escuchar al otro. Evitar determinados temas de conversación, desviar el tema, permanecer pasivo en la conversación, sin opinar, preguntar o asentir. Ignorar lo que se dice a la otra persona, mostrar desinterés o simplemente no escuchar. Facilitadores de la comunicación. El lugar y el momento adecuados, el clima seguro y relajado para que las dos partes se expresen, estados emocionales facilitadores. Las dos personas se encuentran calmadas para hablar. La escucha activa, escuchar con atención, empatizar, ponernos en su lugar, hacer preguntas abiertas. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Quieres contarme algo? Pedir la opinión.
¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Qué te parece si? Expresión de deseos, opiniones y sentimientos. Los mensajes yo. Me gustaría, no deseo que, cuando haces esto me siento así. Hablar claro, describir los hechos concretos, evitando etiquetar y hacer juicios de intenciones. En lugar de eres un vago, te levantas desde ya hace varias semanas a la hora de comer, diremos, me has dicho 10 veces que soy una mala madre. En lugar de quieres acabar conmigo. Sustituir el verbo por estar. Ejemplo, en lugar de eres un desordenado, tu habitación está desordenada. De esta forma no atacamos la autoestima del niño, sino le enseñamos la conducta incorrecta. Mensajes consistentes. Aceptación o acuerdo parcial con una crítica, una objeción o un argumento. Utilizar el mismo código. Adaptar mi lenguaje al de él. Ser recompensante. Recordar, recibir la totalidad del mensaje. Aprender no solo a percibir auditivamente, no solo lo que dice, sino también cómo lo dice. Demostrar que entendemos no solo lo que dice, sino también lo que siente. Veamos más detenidamente algunos de estos temas. Ahora hablaremos de la escucha activa. ¿En qué consiste? En dar a entender con nuestro lenguaje verbal y no verbal que estamos escuchando lo que nos dicen, haciendo sentirse mejor a la otra persona y fomentando que siga hablando. Le hará sentirse no solo escuchado, sino comprendido. ¿Y cómo se pone en práctica? Con gestos como postura corporal receptiva, mirando a los ojos, moviendo la cabeza con gestos de asentimiento, usando un tono y un volumen de voz suave, dedicándole tiempo sin prisa. Con palabras, indicando que se está atendiendo a lo que dice la otra persona como ya veo, ajá, entiendo, qué interesante, en serio, eso te pasó. Cuéntame más. No me digas. Parafraseando o utilizando expresiones de resumen como si no he entendido mal, o sea, que lo que me estás diciendo es que, y evitando interrumpir al que habla. Hacer otra actividad mientras el hijo habla. Minimizar sus sentimientos o sus problemas. Como, venga, que esto no es nada. Una respuesta común es, ojalá mis problemas fueran así de pequeños. Pero los padres deben saber que, para cada edad, los problemas tienen un significado distinto. Los problemas de nuestros hijos, adolescentes, son realmente muy importantes para ellos. Ofrecer ayuda o soluciones prematuras. Juzgar o contar nuestra historia. Escuchen más a sus hijos. Características de la comunicación con los adolescentes. A la hora de comunicarse con el hijo adolescente, siempre hay que tener en cuenta lo siguiente. No tome la forma de ser del adolescente como algo personal. Muchas veces la actitud de los adolescentes puede ser desafiante o desconsiderada con los demás. En general, no tienen las habilidades sociales suficientes desarrolladas para tratar con los demás de una forma adecuada. Ni de su edad, ni mucho menos con personas mayores. Y en muchas ocasiones su comportamiento puede ser hiriente. Muchas veces tendremos que recurrir a nuestro autocontrol, tanto de nuestras reacciones físicas como de nuestros pensamientos y palabras. Si empieza a gritar,
la capacidad receptiva de su adolescente bajará a 0. Cuando le escuche, póngase a la altura de la visión del mundo que tiene el adolescente, no necesariamente de la verdad exacta de lo que ocurrió. No podemos trasladar nuestras reglas y soluciones de adultos a los problemas de un adolescente. Debemos respetar su manera de hacer las cosas en la medida de lo posible. Debemos dejar que aprendan de sus errores, que se equivoquen en sus decisiones, sufran obsesiones pasajeras, fracasos con las amistades o los amores. Lo que funciona bien para que un hijo adolescente le cuente sus cosas, no siempre funciona con el otro. Por ejemplo, su hija es muy abierta y habladora, pero su hijo es muy callado y reservado. Pero sabiendo que su hijo disfruta de la música o que le gusta mucho leer, se la puede acompañar con frecuencia a comprar discos o libros y aprovechar la ocasión para hablar, en un lugar cómodo para él, en el cual le interese sus gustos, fomentando de esta manera que el hijo se abra a la comunicación con sus padres. Cuando su adolescente comparta con usted alguna de sus preocupaciones, agradézcaselo. Hágale saber que aprecia su esfuerzo con un gracias por contarme esto. Sé que te habrá sido difícil hablar de esto. Me alegra que hables conmigo cuando estás preocupado. No se trata de programar charlas. Ellos no se comunicarán cuando usted se lo pida, sino más bien cuando ellos quieran. Se trata de estar disponible. Bien, amigos, gracias por escucharnos. Ahora es momento de escuchar a nuestros hijos.